Hola familia, ¿qué tal? Hoy quiero hablar sobre un fenómeno muy curioso que ocurre en Cuba y en casi todos los países donde gobierna la izquierda. Principalmente este fenómeno ocurre o se nota mucho más en los países de América Latina y es el fenómeno del agradecimiento. Ya hablé de ello en un video, pero hoy quiero abordarlo de una forma distinta. Vamos a abordarlo desde otra perspectiva. Los gobiernos de izquierda, en especial el gobierno cubano, crean el efecto agradecimiento en las personas. Esa falsa ilusión de que todo lo que tienes y lo que eres se lo debes a ellos. De que ellos regalan, dan cosas, son como los dioses de la buena voluntad. Pero ¿hasta dónde eso es verdad? Vamos a ver cómo funciona a grandes rasgos el flujo de la riqueza dentro de un país y vamos a ver quién está en deuda con quién. Los gobernantes cubanos nos han hecho pensar que pueden regalarnos cosas, que está bien que nos regalen cosas y que tenemos que estar agradecidos porque nos regalan cosas. Para entender lo que les voy a explicar a continuación, vamos a definir dos conceptos y los vamos a ir mostrando luego durante el video. Vamos a comenzar definiendo cuál es la función del Estado. Una de las principales funciones y razón de ser del Estado es la administración pública, que consiste en administrar y gestionar los recursos públicos del país. ¿Y qué son los recursos públicos? Simple. Son los ingresos que recibe el Estado de cualquier procedencia que tienen como objetivo financiar el gasto público, es decir, volverlos a invertir en la población propiamente, en la calidad de vida. Dicho de otra forma, el Estado, el gobierno, es una especie de administrador y su función es gestionar de la forma más eficiente posible la riqueza que ponemos los ciudadanos en sus manos para mantener al país con la máxima calidad de vida posible. Desde que en 1959 Fidel Castro llegara al poder, comienzan las expropiaciones. Una de las cosas que cambia, que modifica Fidel, es el sistema tributario. En teoría, los cubanos dejaron de pagar impuestos porque se eliminaba la propiedad privada. Todos los beneficios de las empresas pasaban a ser parte de los ingresos del Estado. Y por tanto, los ciudadanos, en teoría, no necesitaban pagar impuestos. Los impuestos constituían para ese entonces, según ellos, una forma de explotación capitalista, según ellos, y por eso había que eliminarlos, en teoría. Esto fue lo que nos hicieron ver, pero en la práctica lo que estaba sucediendo era algo totalmente distinto. El gobierno de Fidel Castro acababa de cambiar, escuchen bien, acababa de cambiar la función del Estado, que pasaba de ser ese administrador que hemos visto antes, ese administrador de los recursos públicos, a ser el dueño de los recursos públicos. Y aquí comienza el problema del agradecimiento. Este es el punto de partida. El gobierno cubano, al eliminar, en teoría, las tributaciones, es decir, los impuestos, y quedarse directamente con el beneficio de todas las empresas y todos los negocios, distorsionó la realidad del país. Hizo pensar a los ciudadanos que el gobierno cubano generaba la riqueza y que esa riqueza además podía regalarla al pueblo y que por ello el pueblo tenía que estar agradecido. Y todo eso es falso, es mentira, es una manipulación burda de la realidad. Un gobierno no crea riqueza ni crea nada. Si volvemos a la definición de antes, recordemos que su función es simplemente administrar. Vamos a explicarlo con un esquema para que lo podamos entender de forma más simple. Vamos a resumir la estructura productiva de un país. Es un resumen, ojo, es un resumen bastante compacto. Vamos a ver de dónde sale la riqueza y quién la genera realmente. En un país normal tenemos un grupo poblacional que es la fuerza productiva, son los que producen, los que crean riqueza, los obreros, los empresarios, los científicos, los campesinos, todas esas personas son los que están en las fábricas fabricando cosas, están en las minas extrayendo recursos naturales, en las tiendas generando ventas y dinero, en los laboratorios haciendo descubrimientos científicos que crean adelantos tecnológicos, en el campo produciendo la comida del país. Como pueden ver,
todas estas personas crean riqueza, generan algo. Le vamos a llamar a este grupo grupo 1, el grupo que crea la riqueza. Luego tenemos otro grupo poblacional muy importante que se encarga de los servicios básicos del país. Son servicios necesarios para que el país funcione correctamente. Aquí están, por ejemplo, los maestros, los médicos, la policía, los bomberos, el ejército, los jueces. Todas estas personas también generan riqueza en concepto de servicios. Por ejemplo, un maestro es el que forma a los futuros científicos del grupo 1 que vimos antes. Por tanto, ese maestro contribuye también a la creación de riqueza en el país. Y así pasa con todos los demás integrantes de este grupo. A este grupo lo vamos a llamar grupo 2, que es el grupo que contribuye también a la creación de riqueza. Luego están los grupos poblacionales que no generan riqueza por alguna razón justificada. Aquí tenemos los niños, por ejemplo, los ancianos, los enfermos, son personas que no pueden trabajar por muchas razones justificadas y por tanto no generan riqueza. Son los que llamaríamos pues la dependencia, ya que dependen de los recursos públicos para poder subsistir. Por ejemplo, un niño depende de que todos paguemos sus necesidades básicas como son la salud y la educación. A este grupo vamos a llamarlo grupo 3, que es el grupo dependiente. Y luego tenemos a los políticos, que son la administración pública. Como habíamos definido antes, son los que se encargan de administrar la riqueza, los recursos que el grupo 1 y el grupo 2 ponen en sus manos para mejorar la calidad de vida del país. Este grupo sería el grupo 4, vamos a llamarlo grupo 4, que son los administradores. Esto es un resumen general de la estructura de un país y cómo se estructura el flujo de la riqueza dentro del país, que va desde el grupo 1 y el grupo 2, que son los que la generan, los que generan la riqueza, al grupo 4, que son los que la administran. Estos reciben la riqueza en forma de impuestos directos o indirectos, por ejemplo, y esa riqueza es la que se emplea luego para cubrir todas las necesidades básicas del país, incluyendo las del grupo 3, y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Quién crea la riqueza? Está bastante claro, son los grupos 1 y el grupo 2. Esto sería lo que ocurriría en un país normal. Ahora, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba tenemos una estructura muy parecida, pero con una distribución muy distinta y una percepción también bastante distinta. En Cuba tenemos los mismos grupos. Tenemos el grupo 1, que es el que produce, el grupo 2, que es el que se encarga de los servicios básicos y también aporta a la riqueza del país, el grupo 3, que es la dependencia, y el grupo 4, que es el gobierno, el que administra. Pero el gobierno cubano, como les decía antes, distorsionó la realidad del país al hacer creer a los ciudadanos que había eliminado los impuestos. Por tanto, la riqueza que producen los grupos 1 y 2 y que envían al grupo 4, el gobierno cubano, no es visible. Los ciudadanos no lo perciben. Es como si ese traspaso de riqueza no existiera entre los grupos 1 y 2 y hacia el grupo 4. Y siguen siendo los mismos grupos, con las mismas funciones, pero la percepción cambió porque el gobierno cubano distorsionó la función del Estado desde sus inicios con las expropiaciones y la eliminación de los impuestos, como hemos visto antes. Si la gente en Cuba no es consciente de que la riqueza la generan los grupos 1 y 2, pasa entonces que empiezan a pensar que la riqueza la genera el grupo 4, porque es donde va a parar todo el dinero del país. Y lo que hacen realmente este grupo 4, en el caso de Cuba, es mal administrar la riqueza y robarse una buena parte de ella, y por tanto no la crean, al contrario, lo que hacen es destruirla. Si la gente en Cuba no es consciente de que la riqueza la generan los grupos 1 y 2, pasa entonces que comienzan a pensar que el grupo 4, el gobierno cubano, les regala las cosas, cuando lo que realmente hace este grupo, en el caso de Cuba, es coger nuestro dinero, la riqueza que producimos, los grupos 1 y 2, quedarse con una buena parte de ella y hundir al pueblo en la miseria. E incluso esas cosas que hace parecer que te regala, en muchos casos son además ilegales.
porque el gobierno no tiene capacidad para disponer a su antojo de los recursos públicos. Eso se llama malversar, se llama prevaricar. Si la gente en Cuba no es consciente de que la riqueza la generan los grupos 1 y 2, que son ellos mismos, el pueblo, pasa entonces que comienzan a pensar que tienen que estar agradecidos al grupo 4, a los políticos, a Fidel, a Raúl, a Canel, al partido, cuando lo que hacen realmente estas personas es robarle las riquezas al pueblo. Aquí además, familia, en el caso de Cuba tenemos otros problemas añadidos. Por ejemplo, tenemos un grupo 4, los políticos, enorme, con organizaciones parásitas además que no producen nada. Me refiero a la UJC, a la FMC, a los CDRs, al PSC. Estas organizaciones no producen nada y en cambio tienen estructuras enormes y cargos profesionales a los que hay que mantener. Y se mantienen con la riqueza que generan los grupos 1 y 2, la misma riqueza que debería ser utilizada para mantener al grupo 3, por ejemplo, y mejorar la calidad de vida de todos. También en Cuba tenemos, para más desgracia, un grupo 2 sobredimensionado. Tenemos un ejército enorme que no produce nada y unas fuerzas de seguridad, la policía por ejemplo, también enorme que no produce nada. Y hay que mantenerlas con la misma riqueza que genera el grupo 1 y la otra parte del grupo 2 que sí contribuye, maestros, todas estas personas. Como si fuera poco también, familia, debido a la mala gestión del gobierno cubano y la falta de libertades, el grupo 1, que es la parte productiva del país, y una buena parte también del grupo 2, son cada vez más pequeños porque emigran, se van, la fuerza laboral cubana es cada vez menor. Esto está reflejado en los datos de la ONEI. Por tanto, la capacidad de generar riqueza de estos dos grupos, del 1 y del 2, también es menor. Y por otra parte, el grupo 3, que es donde están los ancianos, cada vez es más grande, ya que la población de Cuba envejece muy rápido. Esta situación hace que sea insostenible la economía del país y es provocada nada más y nada menos que por el grupo 4, que gestiona mal el país, ese mismo grupo al que le agradecen todas esas cosas. Si añadimos a esto que la capacidad de generar riqueza de los grupos 1 y 2 ya de por sí es baja porque la estructura centralizada y planificada de la economía del país es altamente improductiva, no vale para nada, y la ha creado así además el grupo 4, los políticos a los que le agradecen, tenemos entonces el cóctel perfecto para un desastre económico, para lo que ocurre en Cuba, un pueblo hundido en la miseria y muchos de ellos dando gracias al gobierno por algo que ni siquiera es real. Han entendido de dónde sale la riqueza, han entendido que el gobierno cubano no genera la riqueza y no regala nada, simplemente te quita lo que es tuyo, te roba una parte y la otra te la devuelve y te hace pensar que te está regalando cosas, que además es ilegal. Familia, es importante que entendamos estas cosas. Intento explicárselas con esquemas para que lo puedan entender mejor, porque esta es la base para cortar de raíz el agradecimiento ese infantil que tienen muchos cubanos a la revolución. No hay nada que agradecerle a la administración del Estado, nada. Ellos están ahí para administrar los recursos del país que nosotros ponemos en sus manos, no para regalarnos nada. De hecho, como les decía antes, no tienen la capacidad legal para regalarnos nada, es ilegal. Y si no saben administrar de forma eficiente los recursos públicos, como han demostrado hasta el día de hoy durante 60 años que han llevado al país a la quiebra, si no tienen la capacidad para administrarlos eficientemente, no tenemos que sacrificarnos nosotros. Tienen que irse ellos, no tenemos nosotros que luchar ni que resistir. No, familia, tienen que irse ellos y dar lugar a que vengan otras personas que sepan administrarlos mejor. No tenemos que hacer nosotros trabajos voluntarios, ni hacer guardias, ni ninguna de esas cosas. Ellos son los que tienen que irse porque son malos administradores y corruptos. No tenemos nada que agradecerles a estas personas, familia. La educación y la salud ya te corresponden por derecho porque la pagamos todos, no te la están regalando ellos. Y la pagamos todos y ellos lo que hacen es encima robarse una parte del dinero y darte unos servicios pésimos, engañándote y diciéndote además que tienes que darle las gracias.
Ellos son los que tienen que agradecer nuestra paciencia, nuestros sacrificios. Son ellos los que, si de verdad tuvieran un mínimo de respeto y un poco de amor por el pueblo cubano, ya hace mucho se hubieran ido de ahí. Es inmoral, es una vergüenza dejar que la incompetencia y la corrupción de un gobierno recaigan sobre el sacrificio de un pueblo al punto de que los niños no tengan ni leche para desayunar y los abuelos tengan que estar recogiendo latas o vendiendo maní en las calles porque las pensiones son inexistentes. Esta familia es la realidad, esta es la verdad, no les debemos nada a estas personas, absolutamente nada. Ellos son los que están en deuda con nosotros. Y cuando entendamos eso, cuando entendamos que el Grupo 4 en Cuba está compuesto por una mafia, una banda de ladrones corruptos, una banda de mentirosos que no producen nada, cuando entendamos eso y dejemos de dar gracias y comencemos a exigir lo que realmente nos corresponde, entonces las cosas en Cuba van a empezar a cambiar. No te regalan nada, te roban en tu cara, se ríen de ti y encima les das las gracias. Como una foto que vi hace unos días de Fidel que decía algo así como que los agradecidos te acompañan. Eso es triste, eso es una vergüenza. Eso es una falta de conocimientos altísima. Si tú quieres agradecerles algo, hazlo, pero a título personal, no usando los recursos públicos que son de todos, no son tuyos ni son de Fidel, para validar ese servilismo y esa sumisión política tuya. Si estás agradecido, me parece perfecto, pero no pretendas que los demás también lo estemos, porque no todos como tú tenemos el síndrome de Estocolmo. Las personas, algunos ya nos hemos liberado. Esta es la realidad, familia. Estos son los datos. Así se estructura el flujo de la riqueza dentro de un país y así es como te engañan manipulando la realidad para que tú pienses que las riquezas las generan ellos y tú sigas agradeciéndose. Es falso. El poder lo tienes tú en tus manos porque la riqueza la generas tú. No tienes que agradecerles nada. Estos son los datos, familia. Esta es la realidad cubana. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.